Vamos a Colombia. El gobierno pedirá medidas cautelares para inscribir víctimas en las listas del Congreso. La solicitud se hizo en una acción de cumplimiento luego de que el Consejo de Estado apoyara la tesis del gobierno sobre circunscripciones de paz. Vamos a seguir luchando para cumplir con los acuerdos y vamos a seguir defendiendo la paz, porque fue uno de los compromisos que hicimos en la mesa de negociaciones. Vamos a radicar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y también vamos seguramente a radicar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado una vez se conozca el acta en la que quede consignado el resultado de la votación y la decisión que finalmente adoptó el Senado de la República el 30 de noviembre. Hay que destacar que el acuerdo de paz firmado en Colombia entre precisamente el gobierno colombiano y las FARC comprendía 16 curules, 16 circunscripciones para víctimas del conflicto. Estas circunscripciones tendrían que pasar por un proceso y es por eso que hoy el debate está abierto en Colombia, porque algunos están cuestionando por qué no se designaron a las víctimas, las curules, como sí se designaron este número de representación política en el Congreso colombiano para los miembros de las FARC. Algunos están preguntando si estas circunscripciones de la paz realmente fueron diseñadas para las víctimas del conflicto, si es que las víctimas pues no logran esta representación, si fue de alguna manera un engaño, o cómo podrían garantizar que las víctimas tengan voz y voto en el Congreso. Y es por eso que nos acompaña precisamente Sofía Gaviria, senadora colombiana por el Partido Liberal, una de las víctimas de las FARC. Su hermano, el exgobernador Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado por la guerrilla en mayo de 2003 durante un operativo de rescate. Senadora, muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por darnos este espacio a las víctimas de las FARC, que necesitamos mucha visibilización nacional e internacionalmente para que se entienda lo que está pasando en Colombia. Justamente en ese contexto internacional es que quisiera que me ayudara a explicarle a nuestro auditorio en las Américas, primero que nada, si todavía tiene oxígeno la posibilidad de representación de las víctimas en el Congreso colombiano a través de estas 16 circunscripciones. Bueno, jurídicamente, legalmente ya se hundieron en mi concepto y como lo escribí, lo expliqué públicamente, no se habían hundido el 30, que fue el día de la polémica, si había mayoría absoluta o no, sino el martes, como han ratificado muchos juristas, que no se hizo la votación efectiva y no se alcanzó la mayoría y sin embargo reabrieron el jueves la votación. En mi concepto, jurídicamente, legalmente, si uno respeta la Constitución y las leyes colombianas, está hundida. Pero el gobierno colombiano lleva ya una trayectoria de 3 años atropellando completamente la ley y la Constitución para imponer un acuerdo con las FARC, que primero le diera el premio Nobel y que después y posteriormente, digamos, lo convirtiera en un referente internacional de compromiso con la paz, como cuando en realidad lo que se está construyendo en este momento con este proceso de paz es un caldo de cultivo para el recrudecimiento de de más violencia en Colombia. Entonces, para contestarle con esta introducción, la vía para resolver que efectivamente las víctimas tengamos una representación real y que sea posible, viable, que esas circunscripciones sean asumidas en su totalidad por víctimas y no por victimarios, y particularmente por las FARC, tendría que ser en un mecanismo de adjudicación directa. Y por eso fue que presentamos el mismo día que hubo la polémica, el 30 de noviembre, un proyecto de acto legislativo, o sea, una reforma a la Constitución, para que efectivamente esas curules sean de las víctimas. Esta es una iniciativa de la mayoría de los partidos políticos cansados de efectivamente creer que esas curules sí era un compromiso del gobierno con las víctimas y no con los victimarios, pero el proceso Senadora, mostró... ¿y por qué no se adjudicaron de manera directa desde un principio, como pasó justamente con los miembros de las FARC?
Precisamente, esa es la pregunta. Si el gobierno tenía tanto interés efectivo en que esas curules fueran para las víctimas, nosotros lo pedimos muchísimo desde la Federación de Víctimas, que engloba 140.000 víctimas de las FARC, y inclusive desde las mesas de víctimas de diferentes victimarios, lo solicitamos conjuntamente, que así fuera, que se adjudicara directamente o que nos dejaran a las organizaciones de víctimas postular esas personas y que no nos sometieran a unas elecciones absolutamente desiguales y que seguramente no iban a llegar a permitir que las víctimas lográramos esas curules, sino en la mayoría de los casos los victimarios. Entonces no se hizo, no, esa es la voluntad. Esa no era la voluntad del gobierno. El gobierno tenía un compromiso por debajo de cuerda con las FARC para hacer estas elecciones en unas condiciones privilegiadas para las FARC, para arañar de esas 16 al menos unas 8 o 9 circunscripciones y pintarlo todo como si se le estuvieran entregando a las víctimas. Sofía, le pregunto, ¿es un fracaso la implementación del acuerdo de paz o un fracaso per se del acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC? Yo creo que el acuerdo era tan desigual, tan escorado a favor de las FARC, que era ya un fracaso pretender imponer ese acuerdo. Tan era fracaso que en su sabiduría el pueblo colombiano, a pesar de todo el poder, de todo el dinero que se gastó, de toda la presión y el chantaje de parte del gobierno y las FARC, el plebiscito dijo no a ese acuerdo. Entonces, efectivamente, desde ese momento ya se demostraba que era un fracaso, pero obviamente lo que mal empieza, mal termina, y esto es lo que está pasando con la implementación. Ahora lo que hay que hacer es que efectivamente el gobierno entienda, y las FARC, que fracasaron en ese intento de imponer un acuerdo desigual, inconveniente y que no llevaba a la paz, sino que lleva a que las FARC tenga un poderío que no puede tener, porque el conflicto no se va a resolver en esas condiciones, sino que entren todas las fuerzas políticas y que realmente hagamos una construcción colectiva de un proceso de paz, porque es de la única forma que se hacen los procesos de paz verdaderamente, cuando se hacen colectivamente y no impuestos por una o dos partes, porque tienen mayoría temporal en el Congreso. Senadora, también le pregunto, en su papel como precandidata presidencial, ¿cómo garantizar que las víctimas tengan voz y voto en el Congreso colombiano? Bueno, pues tengo que hacerte ahí un paréntesis. Precisamente, es decir, las cosas están tan desiguales y tan absurdas en este país y con este proceso, que mi partido, que hace parte de la coalición, que ha sostenido el apoyo al gobierno irrestrictamente con este acuerdo, no me permitió presentarme como precandidata en esa consulta. Me violó mi derecho a representar a las víctimas porque exigió un requisito de que me tenía que comprometer irrestrictamente con este acuerdo y con cualquier otro acuerdo que hiciera el gobierno nacional. Ya me dirá usted si alguna persona en su condición de víctima, y mucho más yo que represento a cientos de miles de víctimas de las FARC, porque soy de la voz más, digamos, independiente y responsable en ese compromiso con las víctimas de las FARC, pues no pude presentarme, mientras que nuestro victimario mayor, las FARC, en cabeza de Timochenko, fue avalada claramente su candidatura. A ese absurdo hemos llegado. Entonces yo no puedo hablar como precandidata porque se me violó ese derecho. Ahora la justicia hoy dio un fallo a favor mío, tumbando esa verificación de esa conducta, y estoy en vilo hasta la semana entrante. Todo aquí es una lucha jurídica por ahora, pero esa lucha jurídica, si sigue siendo tan absolutamente violatoria de todos los derechos fundamentales, se va a consolidar en un conflicto aún mayor, y esa es la preocupación de todos los demócratas en este país. Entonces, pues realmente así está el panorama en Colombia, la representación de las víctimas impedida por los propios partidos políticos proclives y que apoyan que han venido apoyando al gobierno nacional irrestrictamente, y por otro lado las curules
que no eran viables para elecciones justas para las víctimas caídas, porque ya no se le puede entregar más a los victimarios en este país. Gracias, senadora Sofía Gaviria, por compartir estos minutos con la tarde en NTN24. La semana siguiente la vamos a buscar para saber cómo sigue este proceso ante los órganos electorales aquí en Colombia. A usted muchas gracias.